Bienvenidos a este capítulo especial en donde vamos a hablar puramente de tecnología. Ya usted pudo escuchar a Rubén en lo que le gusta en términos de manejar aviones, lo que le gusta que también obviamente es la tecnología, cómo se maneja, etcétera. Pero vaya que hicieron un anuncio de inversión bien importante en nuestro país, AWS, en donde nos convertimos en una región de centros de datos. Y cuando uno piensa en inteligencia artificial, quizás para muchas personas, pues lo último es la interacción que tienes, pero todo está sostenido por infraestructura y no solo inteligencia artificial, en general, cualquier servicio, cualquier experiencia de consumidor está intermediada por la infraestructura de la tecnología y eso es lo que hace la diferencia y lo va a hacer cada vez más en el siglo XXI de las economías que logren prosperar más y las que quizás no prosperen tanto. Totalmente, Rodrigo. Gracias nuevamente por invitarme. Siempre es un placer conversar contigo. Sí, como bien dices, nosotros hicimos una inversión, yo te diría una de las inversiones de tecnología más importantes que se han hecho en la historia de México, $5,000 millones, ¿no? Es el tamaño de la inversión, para desplegar un clúster de 3 centros de datos. Esos 3 centros de datos nosotros oficialmente le llamamos una región, ¿no? Pero lo que realmente compone una región son 3 zonas de disponibilidad o centros de datos interconectados entre sí, que ya por default te permiten tener redundancia, ¿no? Están separados más o menos 70 kilómetros entre cada uno de ellos. Y obviamente la decisión, Rodrigo, fue muy orientada a escuchar al cliente, ¿no? Y mucho también asociada a nuestra cultura del por qué. Nos hacíamos la pregunta de ¿por qué seguimos almacenando datos fuera de México? Claro. ¿No? Muchos de los clientes nos decían, oye, hay recomendaciones, regulaciones que nos dicen que es mejor tener los datos por soberanía nacional almacenados en México. ¿O por qué otras empresas nos decían, por qué no me permites entregar a milisegundos de tiempo alertas o transferencias electrónicas o, por ejemplo, la alerta sísmica, ¿no? A través de Sky Alert, donde cada minuto, cada segundo, ni siquiera minuto, cada segundo hace una diferencia para salvar vidas. Y ahí es cuando tomamos la decisión de hacer esta inversión que al final del día nos está ayudando a liderar una estrategia de soberanía nacional en términos de poder almacenar datos dentro de las fronteras del país y a poder ayudar a N cantidad de empresas con diferentes casos de uso a entregar en milisegundos de velocidad, que es lo que técnicamente se llama latencia, y poder realmente darte una experiencia que primero sea más segura, más rápida desde el punto de vista del usuario, pero con menos capacidad de fallo, ¿no? Entonces, Claro. es eso gracias a entender todo lo que nuestros clientes nos han permitido escuchar a través de los años. Y sobre todo ahora probablemente alguien pueda entender este concepto de la latencia con estas plataformas de contenido bajo demanda, en donde si se traba 2 segundos, vas a empezar a ver el famoso circulito dependiendo de la plataforma en la que estés. Y tiene que ver con eso, pero hay algo interesante, no es ningún secreto que pues Netflix, que es una de las plataformas de contenido bajo demanda más importantes Sí, a escala mundial, empezó con ustedes y tiene mucho sentido porque puedes crecer, digamos, la capacidad con respecto al ritmo de crecimiento que vas teniendo. Y en el mundo anterior, tú tenías que decir, oye, pues yo proyecto que voy a crecer tanto, entonces tengo que enterrar, digamos, en costo tantos dólares en infraestructura para lograr, si calculé mal, pues estoy en un problema. Y una de las diferencias de este mundo del siglo XXI es que te da una posibilidad de escalar al ritmo que lo vayas desplegando y vayas llegando al mercado, ¿no? Y creo que ese es un gran diferenciador. totalmente. El tema de costos es fundamental. Bien lo dices, no solo Netflix. Piensa en cualquier aplicación como escuchar este mismo podcast a través de una plataforma de música, pedir un auto como transportarte de un lugar a otro, el hacer videoconferencias y luego llévalo a casos más importantes como por ejemplo la medicina, ¿no? Donde puedes hoy inclusive hacer una operación de corazón abierto utilizando tecnología apalancado de inteligencia artificial para tomar decisiones o efectuar movimientos robóticos quirúrgicos que son de vida o muerte, donde la rapidez, la precisión, el procesamiento local de datos podría haber sido imposible hasta ahora teniendo la infraestructura en tiempo real y a una distancia mínima, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se empiezan a abrir y empiezan a cambiar la manera en también cómo México puede crecer digitalmente hablando para traer en cualquiera de las industrias
tecnología de punta que te aproxima a no tener que ir a otros lugares del mundo a hacer este tipo de procedimientos. Y habilitar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el coche, en el tema de los automóviles autónomos, que estamos viendo ya flotas 100% autónomas en Estados Unidos, etcétera, pues tú no quieres un coche que vaya a 100 kilómetros por hora y que tenga una latencia de 2 Claro. segundos, porque es una gran diferencia. Y si México va a crecer en el futuro con estas nuevas posibilidades tecnológicas, que estas son las que hoy vemos, pero van a venir unas que no nos imaginemos, necesitas esa infraestructura en términos de que esté en México para que no tengas estas brechas. Digamos, todo tecnología lo puede resolver, incluso la latencia, Totalmente. pero va a ser mucho más fácil si tienes este tipo de infraestructura. Y a eso hay que sumarle también el costo, ¿no? Porque al final del día, tenerlo dentro del país te ayuda a optimizar los costos, ¿no? En términos de que también inclusive lo puedas monetizar y utilizar los impuestos en pro de ello, diferente a comprarlo o consumirlo fuera del país. Pero más allá de ello, el poder interconectar lo que puede estar almacenado en México con más de 146 centros de datos que existen de AWS a nivel mundial en 34 regiones, ¿no? Acuérdate que estas regiones tienen adentro diferentes centros de datos. Y entonces, la nube como tal, lo que también genera es que al tener la capacidad de poder tener toda esa información y ese servicio aquí, le permite a muchas empresas, particularmente a las medianas y pequeñas que hoy van a tener o ya tienen acceso a eso, a poder abrir fronteras y de la noche a la mañana poder estar haciendo negocios que difícilmente lo podrían haber hecho sin tener la infraestructura aquí en otros lados del mundo. Piensa, por ejemplo, en bancos o estas fintech nuevas que están emergiendo, que hoy están atacando nichos de mercado muy interesantes como el pequeña y mediana empresa, como mañana pueden ofrecer este mismo servicio, a lo mejor también en Europa, en Sudamérica, en el norte de Estados Unidos, para gente inclusive que utiliza mucho el mecanismo de remesas. Entonces, esta interconexión, ¿no?, de red de centros de datos te permite que la latencia para lo que vas a ejecutar aquí, pero si tú eres un banco que nació en Brasil, ¿no?, como Nubank, por ejemplo, que corre con nosotros y que ahora tienes la capacidad de toda esa información, la regulación, utilizarla en México y la rapidez en la que puedes entregar a tus usuarios, pues te permite prácticamente dar un giro completamente exponencialmente hablando. Y la operación, ¿no? Porque justo a ellos les dieron la licencia bancaria recientemente. Eso tiene una serie de cambios que uno, o supongo que ellos, pues dicen, primero, casi estoy seguro, digo, ya entrevistaría en algún momento a David Vélez o a alguno de ellos, pero si te piensas digital desde un origen, la gestión de datos que vas a hacer y las capacidades con las que puedes crecer va a ser muy distinto. Pero obviamente si ya con la licencia bancaria te van a poner otras reglas que seguramente ahí la localización de datos tiene más relevancia. Probablemente ya la tienen, ¿no? Por la naturaleza de quiénes son. Pero creo que eso va siendo importante. Ahora, ¿cómo fue la decisión México? ¿Cuánto tiempo tardó y por qué México? Y hay otros jugadores, obviamente. Esto no es suma cero, es decir, la ganancia de uno no es la pérdida de otro, pero sí hay recursos limitados. Claro. Y obviamente que se haya hecho esta inversión y se está desplegando esta inversión en México es relevante. ¿Cómo fue convencer o cómo fue hacia adentro la parte México y sobre todo qué está viendo AWS en México para tomar esta decisión? Mira, este es un proyecto que lleva ya más de 5 años en planeación, desde que se escribió el primer documento en Amazon para poner sobre la mesa a Andy Jassy, que era el CEO de AWS en ese momento, ahora el CEO de todo Amazon, el poder priorizar una inversión de esta magnitud para México y cómo no solamente apalancaría el éxito de México, sino de América Latina y el mundo, ¿no? Y hubo que buscar muchos ejemplos muy particulares de clientes, primero locales, por supuesto, que nos decían, Rubén, no podemos hacer esto o crecer en esta magnitud si no nos ayudan a tener estos servicios localmente o esta latencia o esta soberanía de datos en cualquiera de las industrias. Pero inclusive clientes externos. Piensa, por ejemplo, en la industria de videojuegos. Por increíble que parezca, México es el segundo país a nivel mundial que más consume videojuegos. No sabía, ¿no? ¿verdad? Y te imaginarás que muchos de estos videojuegos como Fortnite o varios de Electronic Arts corren en la plataforma de Amazon Web Services dentro de la nube. Entonces, también había que entender qué tipo de casos de uso como como el mismo Netflix, tenían todo el sentido de poder utilizar y apalancar infraestructura local por la demanda existente de ese tipo de industrias. Entonces es un conjunto de lo que nosotros veíamos en términos de las industrias mexicanas, con también el apalancar industrias de cualquier otra parte del mundo
que benefician de forma importante a México y a América Latina. Y que más en México tenemos empresas globales, ¿no? Obviamente claro. están los Bimbo, en fin, muchos jugadores que o están en etapa creciendo y a lo mejor están en América Latina o región Norteamérica, y hay otros que ya son plenamente globales. Y la escalabilidad creo que puede ser importante, ¿no? Porque si tú tienes esta infraestructura, pues ya no tienes fricción en el crecimiento a la hora de ir a otros porque ya hay un know-how, etcétera, ¿no? Y por la naturaleza del cómputo, digamos, pues suele ser más horizontal o pensaría que hay menos fricción. Totalmente. Mira, yo creo que todas estas empresas, algunas más adelantadas que otras, pero sin lugar a dudas están en una transformación digital importantísima, ¿no? Hoy la columna vertebral de todos los negocios tiene que ver con tecnología, ¿no? Independientemente que no se dediquen per se a eso. Si no tienes una base tecnológica correcta, probablemente tu ventaja competitiva y el time to market va a ser menor. Poner servicios en Amazon Web Services, tenemos nosotros cuantificado, ¿no? Que cuando pasas de on-premise a la nube de AWS, tu time to market crece al 40%, ¿no? Y hasta algunos casos 60%. Entonces, obviamente te ayuda en esa transformación digital de manera importante y los negocios mexicanos entienden que en la medida de lo posible no se tienen que dedicar a administrar servidores. Y esto es como la luz. Tú y yo hoy prendemos un switch de la luz y más nos vale que funcione. No sabes dónde están las torres de energía. No te debería de importar, ¿no? Esto se va a volver en la medida de lo posible un commodity. Pero teniéndolo en México, claramente tienes ventajas. No es lo mismo que tengas una torre aquí cerca, ¿no? A que la tengas en otro lado y lo que tarda y el costo que eso tiene. Entonces, una segunda decisión que fue muy importante, Rodrigo, fue llevar esto ahora a Matt Garman, ¿no? Que es el actual CEO de AWS, para poder presentarle la estrategia de precios. La región de Amazon Web Services en México es la segunda región más económica a nivel mundial. Wow. ¿Cuál es la primera? La primera es Virginia, que es donde prácticamente la matriz, ¿no? Que se mide en gigas, ¿no? En gigawatts. Hay maneras de verlo, ¿no? Desde el tipo de servicios, precios, consumo, electricidad. Pero overall, ¿no? Nosotros pusimos un caso muy, muy fuerte para sustentarlo. A mí me tocó personalmente estar en la mesa con Matt para poder convencerlo a él y al equipo directivo de que esta región debería de ser 5% más alta en precio única y exclusivamente que Virginia. No hay, solo para que tengas una referencia, Brasil es 40% más cara en comparación de Virginia. ¿Cuál fue la pregunta más difícil que te hizo Matt? Mira, la pregunta más... O si hubo una, pues deben ser 20, varias, ¿no? Hubo varias. Yo te diría que la más importante, quizá no sea tan difícil, pero más importante es ¿en qué tiempo íbamos a ver el retorno de la inversión si poníamos ese precio? ¿No? Porque no es lo mismo ponerlo más caro y obviamente se reduce y hacerlo menos caro, porque la otra era, nosotros no estamos acostumbrados, y Amazon nunca lo ha hecho así, en subir precios. Siempre bajamos precios. Hemos bajado precios más de 145 veces. Entonces, lo que él me decía, esta es una decisión no reversible, porque si nosotros ponemos ese precio, el día de mañana potencialmente lo vamos a tener que bajar. Entonces, convénceme que al final del día es el precio correcto. Y ahí obviamente entran muchos factores también geopolíticos. Yo le decía, mira, no hay ningún sentido o ninguna fábrica o ninguna inversión en México que el mexicano piense que se invierte para ser más cara que en Estados Unidos. Claro. No lo hay, porque tienes aquí mano de obra calificada a menor precio, los terrenos son más baratos, tienes obviamente mejores condiciones en términos de clima, etcétera. Obviamente la tecnología que estamos probando, una tecnología única en términos de eficiencia. Entonces, fueron varios factores que al final del día muchos no los puedo revelar porque son secreto industrial, pero que al final del día, en términos cuantificables, hacían todo el sentido del mundo. Y claro, también hay que analizar qué otras opciones existen en el mercado, cómo están y por qué eso nos daría una ventaja competitiva. ¿Qué hay del tema del abasto eléctrico que tiene que ver con una preocupación siempre? Y por eso son 3 y por eso la región. Incluso sé eso, a lo mejor es mito, pero que están en diferentes capas tectónicas, porque no puedes tener el mismo riesgo y por eso hay esta resiliencia. Y la otra es la electricidad, que es fundamental. Sí. Hemos tenido varias discusiones al respecto. Si comparamos Brasil, por ejemplo, con los afluentes y la hidroeléctrica es muy potente, ¿cómo fue esa parte? Y sobre todo, que tiene que ver con lo que le preocupa al cliente final, que es, yo tengo que garantizar que mis datos están ahí. Fue muy planeada con, te digo, alrededor de 5 años de anticipación. Trabajamos con diferentes gobiernos en ver cómo eso lo íbamos a poder llevar a cabo de manera correcta. Nosotros nunca anunciamos nada, ¿no?, sin estar seguros de que vamos a garantizar
la experiencia clara con el cliente. Por eso es que cuando lo anunciamos en el 2024, ¿no? Sabíamos perfectamente que todo estaba listo y casi en fase final para prender el switch en 2025. Fácil no fue, sin duda alguna, pero como bien dices, ¿no? Entender desde el punto de vista técnico cómo garantizar la redundancia, la electricidad, toda la propiedad intelectual de estos centros de datos para además ser muy eficientes desde el punto de vista sustentable, ¿no? Utilizar mucho desde el punto de vista energético versus agua. Nos preocupaba mucho que Querétaro, ¿no? Es un estado en el cual la escasez de agua es importante. Entonces, desde ahí también planeamos cómo vamos a hacer nuevos diseños de centros de datos que puedan después apalancarse y replicarse en otros lados del mundo. Nos enorgullece decir que México es una propuesta nueva de centros de datos de Amazon Web Services que se está empezando a replicar en diferentes lugares del mundo donde el uso de agua es prácticamente nulo. ¡Wow! ¿Cómo funciona eso? Porque he visto que hay, obviamente, los GPUs, que son el corazón, pues hay ya enfriamiento con agua, ¿no? Y me ha tocado observarlos, etcétera. AWS tiene sus propios GPUs, obviamente están los de NVIDIA, en fin, son varios. ¿Cómo funciona esa parte? Porque no sabes, para mí, además, quiero agregar un dato cultural. Ahora estoy leyendo un libro que se llama How to Feed the World. Y entonces ahí resulta que un café, tomarte una taza de café, es intensivo en uso de agua o una tonelada de maíz. Y de repente estamos en la discusión de que la inteligencia artificial nos va a dejar sin agua. Si ya te preocupaste por el café o la tortilla que te comiste, porque probablemente es cero eficiente en agua. Y ahora que me cuentes esto que es nuevo para mí, ¿cómo funciona eso? Y sobre todo, ¿qué tecnología implica? Mira, la tecnología, me puedo ir muy técnico y otra vez hay, secretos hay muchas industriales cosas que son además, secretos industriales, pero de manera muy básica y a 10,000 pies de altura, el agua que utilizamos en estos centros de datos es equivalente a 5 casas de tamaño promedio, lo que utilizarían en Querétaro, piénsalo así, en un año, ¿no? Pero tú estás hablando de 3 centros de datos con hectáreas inmensas de... O sea, más bien debe ser para la persona que está cuidando. Es para ir al baño, ¿no? Exacto. Para que puedas ir al baño. Pero en realidad todo el enfriamiento y la tecnología que utilizamos está hecha a través de una tecnología que se llama chillers, que al final del día te ayuda a un enfriamiento mucho más efectivo, distinto a lo tradicional. Por ejemplo, si tú te vas a Virginia, a Irlanda, normalmente se aprovechan las capacidades de frío, ¿no? Sí. Allá hay mucho frío y en estas épocas Querétaro no necesariamente es así. Y aunque haya frío, no llega nunca a las temperaturas. Entonces, ese tipo de cosas nos ayuda a que no estemos comprometiendo el agua del estado, que seamos eficientes, que podamos calcularla de manera correcta y que además garanticemos tener los últimos servicios como los que hablas de inteligencia artificial generativa. Claro. Y eso te quiero preguntar, ¿cómo se da la evolución en términos de la planeación? Porque el Blackwell, que digamos es el último que están ofreciendo, ustedes están desarrollando el Trainium, me parece. Trainium y Inferential. Exactamente. Y que en la otra conversación platicábamos pues que hay dos componentes. No es lo mismo entrenar un modelo que la inferencia, que es preguntarle cosas. Entonces ustedes tienen los dos, pero ¿cómo, digamos, planear para que el sucesor del Blackwell o el Trainium o el Inferential, que van a venir la versión 2 o 3 o 4, sigan estando actualizados? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Estar actualizados te refieres al procesador? A que cuando salga el nuevo lo sustituyes o son racks o cómo funciona. Sí. Y sobre todo de cara a los clientes, pues que digas, oye, porque esa es la otra que te debe tocar mucho en las conversaciones como clientes. ¿Por qué no mejor lo decido un año que la tecnología ya avanzó? Claro. ¿No? Depende mucho del caso de uso, sí. ¿no? Hay casos de uso que ni siquiera te diría recomendamos utilizar eso porque lo puedes resolver con un procesador tradicional. O hay veces que mucha gente piensa que inteligencia artificial, como está de moda, acaba de nacer. Y realmente esto tiene más de 40 años, ¿no? Entonces hay muchas operaciones que son de machine learning o de deep learning que se pueden resolver con el procesador tradicional. Cuando llevamos a inteligencia artificial generativa, ¿no? Y la gran diferencia es la inteligencia artificial tradicional, por llamarlo así, resuelve problemas muy específicos, ¿no? Tú estás en un centro de distribución, hay un robot y lo que tiene que resolver es cuál es el camino más corto para surtir una Alexa y que te llegue en 2 días y cada vez tomar el camino más corto. Es muy específico. La inteligencia artificial generativa, una vez preguntándole, crea contenido basado en una tarea. Entonces, ahí es donde necesitas este nivel de procesamiento para poder aprender y para poder optimizar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, dependiendo del caso de uso, hacemos el requerimiento, si en ese momento fuese necesario, para poder colocar procesadores de X gama o de X versión que puedan al final del día satisfacer las necesidades. Ahora, siempre hay un roadmap en el cual se van a ir modernizando, ¿no? No vamos a dejar ahí un procesador de
40 años, sino lo vas modernizando y siempre hay esas etapas de migración. Pero yo te diría hoy los casos quizá más alentadores y personalmente lo que a mí me provoca más orgullo de participar en una empresa como esta, donde lideramos el tema de inteligencia artificial, es la medicina. ¿No? Imagínate escenarios. Para mí, si en 10, 15 años logramos curar el cáncer, creo que lo vamos a poder hacer gracias a la inteligencia artificial generativa. Porque el nivel de aprendizaje, de procesamiento, de entendimiento del genoma humano, del ADN, te va a permitir tener cosas impresionantes. Hoy ya lo hacemos, por ejemplo, y me enorgullece mucho en México con Grupo Ángeles. Es un gran ejemplo. Tú vas hoy a un check-up con Grupo Ángeles y tienes la opción de que en 3 horas, a través de radiografías tradicionales, puedan, con inteligencia artificial generativa, hacer un mapeo de tus órganos y poder detectar propensidad a tener cáncer muchos meses antes que lo que harían en un ejercicio tradicional. Pero más importante aún, esta inversión que ellos hicieron se está transformando en una fábrica de software, prácticamente en una nueva línea de negocios, porque ahora dijeron, oye, nos está yendo tan bien que qué pasaría si vendemos esta solución empaquetada a otras clínicas o hospitales del mundo, Claro. ¿no? Porque realmente te genera... Y entonces, eso es una aproximación. Ahora, Christus Muguerza, otro hospital diferente, está invirtiendo también con Amazon Web Services en la inteligencia artificial generativa en modelar análisis sintético de diferentes personas, porque acuérdate que en la parte de salud hay regulaciones muy importantes de privacidad de datos, el HIPAA, donde no puedes, yo no puedo agarrar y decir, oye, déjame, comparto tus datos para modelar. Entonces, ellos lo que hacen es, basado en toda la data que tienen, simulan sintéticamente diferentes casos, de tal manera que si alguien viene y tiene una enfermedad cancerígena, no tengan que estar a prueba y error diciendo, mira, este es el tratamiento, y luego, a ver, no te funcionó muy bien, vamos a otro. Y la nocividad que eso le impacta al cuerpo humano es durísimo. Entonces, hoy con inteligencia artificial pueden decir, oye, mira, esta persona A realmente se parece a esta simulación al 98% y este es el tratamiento adecuado que va a poder lograr la remisión del cáncer en menor tiempo. Y ya solo eso, Rodrigo, es un cambio completamente disruptivo de lo que te provoca la inteligencia artificial, que eso yo te diría la dificultad de entender la bajada a tierra, ¿no? Muchos pensamos que es solamente un chat donde le preguntas si le traduces un correo, pero casos como estos son los que van a cambiar la manera en la que vivimos. Sí, sobre todo, y mencionas algo interesante, pensaba en alguna metáfora y, por ejemplo, cuando uno piensa en el machine learning, está sobre algo que ya conoces. Pensemos en el ajedrez, hay unas reglas dadas, hay un número de operaciones que puedes realizar, es muy específico, y lo hemos visto en varios casos. Si tú ponías a Big Blue a hacer otra cosa que no es ajedrez, estás en un problema. Y la generativa quizás es, tengo que navegar una ciudad. En términos de que tengo tokens, es mucho más complicado de lo que estoy simplificando. Sí, pero Y voy haciendo la predicción del siguiente mejor token. Por eso lo visual no es tan fácil en la inteligencia artificial generativa, porque no son tokens, digamos, no me quiero poner muy técnico, pero no es información discreta que tiene un principio y un fin, sino cuando vemos, pues no es así. Pero eso, digamos, esa apertura y la combinación además de las distintas técnicas, porque vas a combinar cálculos muy concretos, específicos, que es un caso de uso para X empresa, como el que, o para Hospitales Ángeles en términos de ya parametrizado una radiografía que, digamos, está muy parametrizado. Sí. Pero otras en donde dices, bueno, ahora con un acervo de conocimiento global que se va actualizando, cómo genero el siguiente mejor token y luego cómo lo cruzo con un humano que lo va a verificar, ¿no? Correcto. Que sería una forma ahí de... Mira, nosotros lo que estamos viendo en las diversas empresas, yo te diría, lo podría resumir en 3 casos de uso. El que va más orientado a defender, ¿no? A decir, oye, tengo este miedo de quedarme fuera, porque hoy todas las empresas dicen, tengo que estar en la ola de inteligencia artificial. Y la gran mayoría no saben ni por dónde empezar. Y dependiendo del tamaño y dependiendo de los recursos, muchas dicen, no me quiero quedar fuera y optan por una estrategia de defensa, donde lo que significa es optimizar procesos que tienen un retorno al empleado. A lo mejor, en vez de contratar una agencia de marketing, hacen su propia estrategia de marketing ya con inteligencia artificial generativa y ahorran dólares para producir contenido de imágenes, video, etcétera, ¿no? Otra puede ser el mismo call center. Muchas están automatizando sus call centers para poder hacerlos de manera más inteligente. Y más allá de que tú sientes que te está hablando una persona, la inteligencia que hay detrás de eso para entender si la llamada fue efectiva, el sentimiento que tenía la persona, en cuánto tiempo lo resolviste, cómo poder mejorar. Eso al final te da un retorno al empleado. Hay otras que dicen, oye, yo quiero invertir más y quiero tener un claro retorno a la inversión, y es cómo extender o diferenciar un proceso que ya existía,
pero hacerlo mucho mejor, como el que te acabo de comentar de Grupo Ángeles, ¿no? Que además se empieza a generar una nueva oportunidad de negocio. Y hay algunos pocos que realmente lo están viendo más como un retorno al futuro, que son aquellos que van a disrumpir la industria y que van a crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, y que el retorno no es en el corto plazo, pero es en el futuro. Una de las armadoras de autos más importantes que está aquí en México, hablaba con el CEO y me decía: Rubén, yo quiero entender cómo diseñar el auto de la generación de 10 años adelante, que hoy no tiene el poder adquisitivo probablemente, pero que en 10 años sé que ya los chavos no quieren manejar, no les interesa, no les está provocando la misma ganas de manejar. Entonces, ¿cómo tengo que aproximar un auto para México? Y quiero que me ayudes a través de modelos de inteligencia artificial generativa. Y más allá del diseño del auto, estamos hablando de 10 años, terminamos también revisando modelos de negocio diferentes, ¿no? Oye, pero a lo mejor ni siquiera es el coche, es que la persona en ese momento ya no va a querer comprar un auto, te lo va a querer rentar al día. Y sin importar que esté asegurado o no, tendría que estar, que no haya mantenimientos, y que si yo viajo de aquí a Monterrey me baje del avión y que en el estacionamiento esté mi mismo auto en ese momento, ¿no? Y similar, para que yo haga mis tareas. Y si mañana te quiero cancelar, no estoy en un programa de leasing ni mucho menos, sino es realmente as a service. Entonces, ese tipo de cosas, Rodrigo, son las que hoy la inteligencia artificial en diferentes aproximaciones, yo le llamo diferentes portafolios, diferentes resultados. Hay que entender dónde estás tú hoy, dónde quieres invertir, dependiendo de ese caso de uso, cuál es el retorno, si es para el empleado, si es para la inversión o si es para el futuro. Claro. Ahora, ¿qué hay de la parte de seguridad? Y eso es bien importante. Cuando empezamos a tener esta discusión hace muchos años, porque como bien dices, no es nueva, pues yo me acuerdo que uno de los primeros contratos que tuvo AWS, o al menos eso vive en mi memoria, pues era la CIA. Y yo decía, bueno, si tienen a la CIA, eso debe ser ultra recontra seguro, ¿no? Y bueno, hasta ahora no ha habido ninguna filtración, a diferencia de otras cosas. Sí. ¿Qué hay del tema de la seguridad y cómo se garantiza? Porque obviamente, y el miedo no solo es la seguridad de los datos en términos de los hackers, y eso que es importante, y con las nuevas capacidades, eso siempre hay que mantenerse en escala. Claro. Y por eso cuando pensamos on-premise, pues no tienes el CAPEX para sostener la seguridad que sí tiene AWS. Esa es una. Pero lo segundo es la información propietaria, porque alguien podría pensar, no, pero es que ya saben como esta empresa que acabas de describir, Automotriz, dice, ahora vas a ver el secreto de mi modelo de negocio, ¿qué tal que lo comparte? ¿Qué hay de esa otra parte que seguramente es alguna preocupación que alguien puede tener? Mira, en términos de seguridad, nosotros decimos que la seguridad no es ni siquiera prioridad 1, es prioridad 0. Cada vez que trabajamos con un cliente, y lo hacemos además a través de nuestra red de socios de negocio que llamamos partners, hay muchos de ellos que están certificados o especializados en competencias de seguridad, que lo que hacen es generar casos en donde arquitecturamos para lo peor. O sea, tienes que pensar en lo peor. Y para mí es como un seguro de coches, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de las personas dicen, voy a comprar la póliza más barata, no me va a pasar. Y lo barato sale caro. Sí. Te pasa y dices, híjole, hubiera realmente comprado la póliza que me cubría todo. Es exactamente lo mismo. Tenemos que ayudar, y nuestros socios lo hacen muy bien, a hacer entender a estas empresas cuánto cuesta, en términos de dólares o de pesos, un minuto de tu operación abajo. Cuantifícalo. Si eres un banco, estar un minuto abajo, ¿cuánto te va a costar? ¿No? A lo mejor si es una solución de un ERP o de un CRM interno, bueno, a lo mejor lo puedes, ahí tienes un Excel que seguramente tienes el nombre de tu cliente y vas a poder maniobrar en la medida en la que lo restableces. Pero si es un caso de misión crítica, no puedes jugar con la seguridad. Y es una responsabilidad compartida, Rodrigo, porque muchos dicen, oye, pero es que entonces quiere decir que la nube nunca falla. A ver, la nube, nosotros nos hacemos responsables de la infraestructura, de estos centros de datos que pusimos, que están mega blindados con todo lo que quieras y mandes en términos de regulaciones, pero al final hay una capa de aplicación. Entonces, si tú eres un banco, por ejemplo, o eres una empresa de consumo, esa aplicación no la desarrollo yo, la desarrollas tú. Y si tú no tienes las prácticas correctas para desarrollarla, pues claramente alguien puede encontrar la vulnerabilidad y filtrarse por ahí. Y ahí es donde los socios de negocio o nuestros partners hacen todo el sentido del mundo, porque hay partners que se dedican a desarrollar también esas aplicaciones, y todo certificado con las mejores prácticas para poder decir, mira, si quieres desarrollar un sistema de e-commerce o un sistema de transacción, esta es la manera en la que tienes que hacerlo, esta es la mínima redundancia que deberías de tener.
Y la otra parte, porque sé que incluso jugadores de comercio electrónico están con usted. O sea que, Claro. ¿no? De repente tú piensas y dirías, pero mis datos y el secreto de mis datos, bueno, pues ahí hay una prueba muy obvia, ¿no? Mira, simplemente piensa en Netflix y Amazon Prime Video, Exacto. ¿no? Piensa en Mercado Libre, Sí. ¿no? Es una grandiosa empresa que sin secreto de nadie compite contra Amazon.com y hace todo su procesamiento con Amazon Web Services. Entonces, eso es un mito porque además todos los datos vienen encriptados. Entonces, no hay manera de que yo pueda acceder a ellos, ¿no? Y la única forma de hacerlo es si existe una orden judicial, ¿no? Donde el gobierno de cualquiera de los países llegue y está haciendo una investigación de un fraude, de alguna situación así, y aún así yo entrego los datos encriptados. Es problema de ellos de ver cómo los descifran. Entonces, eso la verdad es que no está a juego. Nadie de nosotros podemos ver la información de nuestros clientes. Ahora, ¿cuál es te diría, la pregunta más común y el punto ciego más común que hoy observas en las charlas que tienes con los clientes en México? Porque luego hay ciertas constancias, ¿no? Entonces, este es un gran punto ciego y obviamente tu misión pues es hacer visibles esos puntos ciegos a lo mejor en la toma de decisiones de una organización. ¿Cuál es ese punto ciego? Porque habrá alguien que no va a tener el privilegio de tener una junta contigo, a lo mejor está en proceso y ya le podemos adelantar algo. ¿Cuál sería eso? Mira, yo creo que el punto ciego es que cuando hablas de este tipo de tecnologías disruptivas, estos líderes, que no necesariamente son el CIO ni el CTO, porque es importante entender que esto de la inteligencia artificial y los proyectos de tecnología nacen en cualquier otro tipo de disciplinas, recursos humanos, financieros, operaciones, el que tú me digas y mandes, marketing, piensan que hablar de esto tiene que ser comerte el pastel de principio a fin rápido. Y entonces empiezan a pensar que es realmente costoso, realmente laborioso, y dicen, ¿sabes qué? No tengo el dinero, no tengo el esfuerzo y lo voy a dejar a un lado. Y ahí es cuando yo les digo, mira, hay que pensar en grande, pero hay que empezar pequeño. No te vayas a querer mover un core bancario de la noche a la mañana cuando puedes empezar con una prueba de concepto pequeña, a lo mejor de un aplicativo que rápidamente te haga ver cómo tus usuarios van a tener un beneficio que al final del día se traduce en un retorno para ti. Entonces, empecemos con casos de uso pequeños que te vayan convenciendo, que vayas entendiendo de qué se trata y en la medida en la que vamos abriendo posibilidades vas comiéndote ese pastel. Pero casi todos piensan que es, ¿sabes qué? Tengo que ir y entonces mejor lo despriorizo porque no tengo ni el tiempo ni el dinero y no me va a pasar. Claro. ¿Y cuál sería un caso que puedas o que podamos ver en términos que ha empezado pequeño y que luego se hizo grande y que tuvo la escalabilidad? Híjole, yo creo que hay muchos, pero uno recientemente que me encanta es el de Price Travel, ¿no? Esta compañía de viajes que, por ejemplo, ellos tenían esta aproximación de poder hiperpersonalizar para sus clientes, ¿no? El poder lograr que te llegue un correo electrónico y te diga, oye, Rodrigo, tú has viajado a estos lugares del mundo o de México y basado en toda esta manera en la que tú viajas y cómo gastas, te recomiendo hacia los próximos años o el próximo año este tipo de viajes con cierto tipo de descuentos. Y hacer eso era gastar un montón en términos de inteligencia, entendimiento, agencias de marketing. Hoy a través de Amazon Nova, que es una nueva propuesta, un modelo fundacional creado por Amazon, lo acaban de hacer para este particular caso de uso, logrando tener como retorno $700 mil millones. O sea, $700 mil millones, que lo cual es realmente $700 mil millones, que es obviamente algo absurdo, ¿no? Que con algo que si tú entiendes lo que gastan en términos de la facturación es mínimo. Entonces, hoy empezaron con ese pequeño caso, ¿no? Y hoy están empezando a vislumbrar cómo, por ejemplo, su call center, ¿no? Como por ejemplo optimización en términos de migración de servidores completamente a la nube de AWS o cómo inclusive el empezar a ejecutar agentes puede ayudarlos a transformar la industria de reservación de viajes. Claro, porque por ejemplo me contabas tú como director general de AWS el tema de el tiempo que dejas de perder en la filtración de correos y la eficiencia automática de redireccionarlos, que es un caso muy concreto y muy básico, pero que finalmente en el tiempo, digamos, si yo analizo cuál es tu compensación, pues ese tiempo que ahorré vale un montón de dinero, ¿no? Y cuando lo ves y lo multiplicas por ejemplo, gente que está en el punto de venta, claro, digamos, los ahorros son importantes. Ahora, déjame corregir, son $700 mil, no millones. 700, sí, sí.
que después de cambios miles de millones, exacto. $700,000. Y luego nos pasa, sí. Y cómo ha evolucionado en estos años la discusión en términos de, porque normalmente de repente dicen, pues habla con el CTO o el CIO. Ujú. Y cada vez más, y creo que este miedo de quedarse afuera o el FOMO, el FOMO. pues hace que llegue el CEO que a lo mejor no tiene la visibilidad técnica y se le ocurren saltos muy extraordinarios. ¿Cómo están tus juntas en esa parte y en esa necesidad? Porque creo que además puede resultar muy útil para los que están escuchando y viendo este podcast. ¿Cuál es el nivel de visibilidad que tiene que tener alguien que está en un lugar de decisión para ver la tecnología y cómo ha evolucionado la parte de CTOs y CIOs a hablar con el gran estratega o la gran estratega, obviamente? Mira, yo te diría que en los últimos 10 años ha habido una evolución grandísima donde antes el CIO o el CTO era el protagonista de la innovación tecnológica, ¿no? Hoy, sin lugar a duda, el protagonista es cualquier directivo o cualquier área de negocios, no necesariamente la de tecnología. De hecho, estudios de IDC, por ejemplo, nos dicen que en México y en América Latina, el 41% de las decisiones, particularmente de inteligencia artificial generativa, no vienen del CIO, no vienen del CTO, vienen de lo que se llama el CXO, de cualquier otra función, ¿no? Y entonces ha habido cosas muy interesantes porque antes yo te diría que esta inversión tecnológica era un mal necesario. Necesitabas la tecnología cuantificable, era bien difícil de llevarla a un retorno de inversión, o sea, necesitabas tener servidores, licenciamiento, pero cuando lo veías en el estado de resultados, difícilmente podías cuantificar que esto daba retorno de inversión, pero lo necesitabas, era esa columna vertebral. Hoy, en cualquiera de las empresas que yo voy, se cuestiona perfectamente cuál es el retorno de la inversión de eso que estás poniendo sobre la mesa en tu empresa. Entonces, mucho de lo que he visto es que el CIO empieza a reportar al CFO. Es muy interesante porque hoy veo muchas empresas donde el CFO cada vez tiene más protagonismo en la decisión tecnológica, apalancado el CIO, porque necesita cuantificar en los libros que realmente esto está redituando de manera positiva, ¿no? Entonces, ese es un gran cambio. Y luego el CTO, porque muchos me preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia del CIO con el CTO? Claro. No, el CIO es más esta persona que se enfoca a administrar y gobernar la tecnología internamente para que funcione de manera óptima, segura y obviamente con inversión de retorno positiva. Y el CTO es aquel visionario, aquel que realmente está pensando 5, 10, 15 años hacia adelante en la estrategia tecnológica y que va a tener la ventaja competitiva clara para poder llevar el time to market del negocio de manera correcta. Entonces, claramente el CTO tiene que ser abierto a entender que él no va a tomar la decisión, la va a tomar el negocio en las diferentes áreas que existen, apalancada de un governance tecnológico visionario. Entonces, ese cambio es ahora súper visible, pero lo más interesante es cómo el CFO toma protagonismo directo en las decisiones de tecnología. Sí. Y se tiene que ir metiendo cada vez más a entender de qué va, ¿no? Y toda la, o digamos, no sé, no hay un caso específico, pero qué tanto, lo que sí es específico es que todos vamos y estamos utilizando tecnología. ¿Cuál puede ser la estructura? Es decir, todos sí deberían tener un CTO, porque hay muchas empresas, yo conozco algunas, que a lo mejor tienen al CIO, pero no tienen al CTO, no tienen la visión. Y de repente, además, pues no hemos llegado como el CFO, pues es el que despliega el CAPEX, pero el CEO también tiene que decir, claro. Llega el CFO y le dice, ¿y esto? ¿No? Claro. Y entonces ahí, ¿cuál es la estructura, si es que puede haber alguna transversal? Mira, es bien complicado y diferente. Por ejemplo, en un startup, yo te diría, ¿no? Prácticamente los founders se vuelven CTOs, sí. ¿No? Son los visionarios de lo que están viendo, independientemente que no es una empresa tecnológica. El punto de partida tiene que ver con tecnología, ¿no? De una startup hoy en día. En una empresa corporativa grande, sin duda alguna debería estar. Y no todos lo tienen. Sí. Y ahí este es el gran error que dices, oye, ¿y tu CTO? No, pero es mi CIO. No, pero tu CTO. Y entonces hemos tenido discusiones muy interesantes de decir, mira, lo que te está faltando es realmente tener un CTO, porque estás tratando al CIO como CTO. Y yo diría que en las pequeñas y medianas empresas es donde menos existe, ¿no? Por la inercia de las empresas, hay una parte en la pirámide más alta, donde podríamos decir que son las más tecnológicamente expertas, donde hay una naturalidad porque nacieron digitalmente hablando, pero en la pirámide más baja, y ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial a través de los agentes puede hacer un cambio fundamental, ¿no? De cómo ayudarte
a poder tener estrategias tecnológicas controladas, ¿no? Con visiones bien perfiladas, sin tampoco invertir en una locura. Y eso es un caso de uso muy interesante, cómo Claro. ayudarte a perseguir, obviamente que no te salgas de la línea de innovación, ¿no? Y cierto grado de democratización en esa toma de decisiones Totalmente. con una expertise, digamos, transversal. Ahora, otro componente importante es la cultura. Sin duda. Porque además, y depende con quién hay que lidiar y quién va a implantar el cambio en una empresa, si es el CIO y era el CTO al mismo tiempo, es que uno es más custodio de la tecnología y la seguridad y otro más de la visión, y por eso es que no es buena idea, porque este tiene Claro. incentivos, es un incumbente, digamos, ya desplegó inversiones que tiene que justificar, y si llegó algo nuevo, a lo mejor depende de la cultura. Y luego hay otra parte en donde dicen, no, pues nos van a recortar a todos, ¿no? Que es muy común ahora en esta etapa, ¿no? Sí, Llega sí. la tecnología y dices, no, ya llegó, va a recortar. ¿Cómo es la parte de cultura y cómo empatar? Cada empresa tiene su propia cultura, eso es obvio, pero ¿cómo empatar, sobre todo cuando tienes cambios tecnológicos cada vez más avanzados que incluso pueden resultar shock para muchas empresas y tomadores de decisiones? Yo creo que por eso la cultura es más importante aún que la estrategia tecnológica. Si no tienes un convencimiento cultural de transformación digital, lo demás fracasa. Entonces, muchas veces hay muchas veces que el nivel medio de mando está súper convencido, pero la parte de arriba, el directiva, inclusive el board, no lo está. De hecho, muchos boards, por increíble que parezca, no tienen a nadie supervisando la estrategia y la visión tecnológica. Todos dicen que saben, pero no hay una figura particular que diga, oye, cuidado. Hay algunos, pero la gran Sí. mayoría no tiene. Entonces, Tendrá que ver, me voy a sí, hacer la edad promedio, porque cuando uno revisa los consejos, unos muy jóvenes necesariamente, ¿no? Y quizás ahí, y es digamos porque espero que algunos que escuchen y vean este contenido digan, sí es buena idea, ¿no? Porque generacionalmente sí hay diferencias a sin veces. duda, sin duda. Hay gente muy brillante en todos y la experiencia vale un montón, pero sí, pues quizás esto que es muy común en los consejos es por la edad. Totalmente de acuerdo. Yo tengo una gran ilusión de que muchas de estas empresas mexicanas, que es también la inercia, ¿no? Sí. Obviamente de las decisiones de muchos años, los nietos están empezando a tomar auge en las decisiones de estos corporativos gigantescos en México. Y estos nietos vienen con otro mindset completamente, digitalmente nativo, y empiezan a influir en esta toma de decisiones. Y empiezan también a ser a veces parte de esos boards que empiezan a cambiar la forma en la que se toman decisiones. Entonces yo creo que es un tema de tiempo, pero sin duda alguna, y si alguien lo escucha aquí, es un tema de conciencia, Claro. donde hay que preguntarse, oye, si la tecnología es tan importante en todo lo que estamos haciendo, ¿quién de aquí, en este consejo, vela porque estemos haciéndola de manera correcta y visionaria? Y en muchas de las respuestas vas a encontrar que todos dicen saber, pero no hay nadie particularmente dedicado a ello. Y regresando al tema de la cultura, y quiero hacer una aclaración porque a veces uno se puede encontrar a alguien de 25 años que Sí. es más bien como si estuviera 70 y gente de 70 que sabe manejar mejor y sabe más la discusión tecnológica. Es decir, no quiero tampoco que se interprete así, pero Sí, 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 claro. ¿qué hay de la otra parte jerárquica en términos de cuál puede ser una constante en términos de desdoblar esa cultura en los tres niveles, en el más alto, en el ¿En el medio? manager en medio, en Sí, el sí. gerente y en la parte Sí, que sí, va a sí. ejecutar? A ver, yo creo que tiene que haber ese convencimiento al máximo nivel y luego cascadearlo o permearlo en la organización por igual. No importa que seas el nuevo becario, ¿no? O el más alto ejecutivo, todos tienen que tener muy claro y convencidos de hacia dónde va la empresa, cuál es el norte en el futuro, ¿no? Más allá de los bits y bytes, y cómo culturalmente hablando eso va a impactar en un cambio donde tu posición, mi posición, va a evolucionar en el tiempo. Y tiene que ser así. Pero otra vez, si arriba no está ese convencimiento, nunca va a estar abajo. Entonces, lo más difícil que a mí me toca en este tipo de organizaciones es realmente convencer hacia el board y obviamente los CEOs que al final del día después lo desplieguen a todos y entonces ya se vayan viendo los beneficios, ¿no? Y otra vez, tomar iniciativas muy particulares, no quererse comer todo el pastel, sino decir, ¿por dónde vamos a empezar? Que se vayan viendo esos cambios, que a todos los niveles sean visibles y evidentes, y más importante aún, en el cliente, para entender que realmente lo que se está persiguiendo deriva en cambios, porque si no es notorio, eso muere en el intento. Claro. Entonces, la parte más importante es cómo logras que realmente midas y poner KPIs o métricas muy particulares que midan que lo que estás implementando desde el punto de vista cultural después realmente
es exitoso en tu negocio. Sí, porque además el CFO cuando lo vea es inalienable, algo que ya generó rentabilidad o eficiencias, difícilmente va a no sobrevivir en el tiempo. Y por eso es la discusión. Y ya por último, te quiero preguntar otra parte, que es la puerta de entrada, diría así, y me refiero a Bedrock, ahorita nos explicas brevemente, pero es esta parte, no sé si el término correcto es agnóstico, pero es una plataforma abierta, adaptativa, porque como decíamos, pues a veces muchos quedaron acostumbrados, sobre todo en la parte del CIO, en donde hoy tomo esta decisión y ya me casé 10 años. Y al ritmo de innovación que estamos viendo, pues eso es complicado, ¿no? Porque llega R1 de DeepSeek y te cambia la estructura de costos y dices, oye, no, yo prefiero ese. ¿Qué hay de esa parte flexible? Y creo que el nombre Bedrock, además, que es la puerta de entrada, no solo es en inteligencia artificial, pero pues es esta base, ¿no? Claro. Mira, nosotros siempre hemos creído en Amazon Web Services que el tener selección y profundidad es lo que hace que el cliente pueda realmente innovar, ¿no? Entonces, desde la plataforma que hoy tenemos, que tiene más de 280 servicios y dentro de ellos tiene cantidad de características, desde el punto de vista de inteligencia artificial pensamos lo mismo. Yo personalmente te diría, remontémonos a los años 90, ¿no? Donde probablemente pensaríamos que Yahoo iba a ser la única plataforma de búsqueda, o que Netscape iba a ser el rey en el buscador de Internet. Hoy, fast forward, estamos completamente en otro momento. Entonces, cuando un CTO, un CEO me pregunta, oye Rubén, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué Bedrock? Yo le diría, mira, no te cases en la adolescencia. Claro. No te cases en la adolescencia. Esto está en pañales y apenas comienza. Y Bedrock lo que te propone es un hub, ¿no? Donde al final del día tienes diversos lenguajes fundacionales, no hay uno solo. Está el de Meta, por ejemplo, que se llama Llama, está el de AI21 Labs, está el de Anthropic y las diferentes Clouds, Soneta, Opus, etcétera. En fin, y lo que nosotros pensamos es que dependiendo del caso de uso, que es verdaderamente lo importante, tú vas a necesitar un lenguaje que sea más óptimo. No es lo mismo procesar imágenes o video que procesar texto, que crear enzimas o refinar temas en términos de salud. Y lo más interesante es que tu propuesta puede interactuar entre varios lenguajes fundacionales y enriquecerse. Por ejemplo, si tú quieres hacer un comercio electrónico nuevo, hoy tú puedes agarrar en Bedrock un lenguaje que se llama Titan, que es el mismo que utilizamos en Amazon.com. No tendrías por qué reinventar la rueda. Utilizas el que ya usa Amazon.com, pero lo metes dentro de unas barreras de seguridad en tu red privada, ¿no? Para que todo lo que aprenda nuevo de tu empresa no esté expuesto en Internet, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos de la dificultad de seguridad. Entonces, pero tú no reinventas la rueda. Y eso es la propuesta de Bedrock, el poder utilizar algunos que hace Amazon como Nova, algunos que hacen otras propuestas, interactuar entre sí y poder tener selección y profundidad dependiendo de tu caso de uso. Pues es extraordinario, Rubén, una gran conversación. Espero que haya resultado muy útil para los que nos han visto, sobre todo porque pues ya es una conversación mucho más aterrizada, digamos, más allá de esto que mencionas, que es muy emblemático en términos de, pues te quieres comer el gran pastel y dónde está mi robot humano, ¿no? Claro. Y antes de eso hay un montón de pasos que hay que dar y empezar a hacer casos de uso que vayan siendo rentables, pero sobre todo, y de verdad que qué bueno, porque a mí me dio mucho gusto cuando se anunció la inversión en México, porque el nombre del juego es como estás en el siglo XIX y dices, ahora ya tendremos vías del tren. Es Claro. la base que va a permitir que la economía prospere Por supuesto. y que las empresas, obviamente, mexicanas lo hagan. Eso es importante, Rodrigo, el impacto económico de esto, ¿no? Nosotros estamos pronosticando que esta inversión de $5,000 millones tenga un impacto de 10.1 mil millones, ahora sí 1,000 millones, Sí. de impacto en el Producto Interno Bruto en los próximos 15 años, y anualmente estamos calculando que podamos ayudar a crear alrededor de 7,000 empleos que provienen de esto. Y esto añade el efecto multiplicador de nuestros socios de negocio, que es esta red de partners que van a estar contigo alrededor de los próximos episodios, que también emplean gente y que se especializan de manera muy particular para ayudar a todas las empresas a resolver problemas donde no necesariamente son expertos, ¿no? Y lo hablamos tú y yo en el podcast pasado. Cuando tienes un piloto y maneja el avión y hay alguna turbulencia, tú no te deberías de preocupar de lo que haga ese piloto. Sí. Él es experto. Esos son nuestros partners. Nuestros partners se especializan de tal manera que tú puedas continuar enfocándote en tu negocio y tengas expertos en seguridad, en la parte financiera, en migraciones, en RPs, en lo que tú quieras, en inteligencia artificial generativa, que te permitan continuar tomando las decisiones y que delegues expertos lo que realmente saben hacer con la tecnología de AWS. Claro, no todos tendremos que aprender a volar un avión. Gracias, Rubén, una gran conversación.
Gracias. Gracias y síganos acompañando porque esta es una conversación que apenas va empezando.